Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Tuba Büyüküstün acaba de descubrir unos mensajes que podrían cambiarlo todo entre ella y Engin Akyürek. Lo que leyó en el teléfono de su pareja ha desatado una tormenta emocional que ni los amigos más cercanos pudieron evitar. Todo comenzó durante una tranquila noche en casa. Según fuentes cercanas, Tuba habría notado una actitud inusual en Engin. Su compañero estaba más distante, revisaba su teléfono con frecuencia y evitaba dejarlo a la vista. Fue entonces cuando, al recibir una notificación mientras Engin se duchaba, Tuba tomó el dispositivo para ver si era algo urgente. Lo que encontró la dejó sin aliento, una conversación reciente entre Engin y otra mujer. No puedo creer que me ocultaras esto, Engin. Pensé que entre nosotros no había secretos, habría exclamado Tuba, con la voz temblorosa, enfrentando a Engin minutos después. Según testigos, la discusión fue intensa. Tuba, visiblemente afectada, leyó en voz alta fragmentos de los mensajes que había encontrado. Te extraño como antes, decía uno. Otro mensaje decía, si pudiera volver al pasado, elegiría diferente. Aunque no se mencionaba explícitamente el nombre de Tuba ni indicaba una relación actual, el tono y la cercanía de las palabras bastaron para encender todas las alarmas. Engin, por su parte, intentó calmarla. Tuba, no es lo que parece. Esa conversación es antigua, no tiene sentido ahora. Solo fue alguien del pasado que escribió de la nada, trató de explicar, pero la expresión de Tuba era de completa incredulidad. Lo que sucedió después fue aún más impactante. Tuba decidió abandonar el departamento por unos días. Necesito pensar, aclarar mi mente. No estoy segura de lo que quiero ahora mismo, dijo antes de cerrar la puerta. Las redes sociales comenzaron a especular sobre una posible ruptura. Mientras algunos fans apoyaban a Tuba y la animaban a no tolerar ninguna falta de respeto, otros defendían a Engin, asegurando que se trataba de un malentendido. Días después, Engin fue visto en un café con un amigo, visiblemente preocupado. A los periodistas que lo abordaron solo dijo, no voy a hablar de mi vida personal. Lo único que puedo decir es que amo a Tuba y haré todo lo posible para que esto no nos destruya. Por su parte, Tuba compartió una historia en redes sociales que decía, a veces, el silencio es la única respuesta que queda cuando las palabras ya no alcanzan. Esta frase generó miles de reacciones y comentarios, algunos interpretándolo como una despedida, otros como una señal de esperanza. Y la tensión no hizo más que crecer. Después de aquella noche, el ambiente entre Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek se volvió cada vez más denso. Aunque no hubo declaraciones oficiales, una fuente cercana a la actriz reveló que Tuba no solo se había marchado del departamento, sino que también había cancelado varios compromisos laborales. Está emocionalmente agotada. No esperaba algo así en este momento de su vida, comentó el allegado. Mientras tanto, Engin hizo un nuevo intento por comunicarse con ella. Le envió flores a su lugar de retiro, junto con una nota escrita a mano que decía, no voy a rendirme. Estoy aquí, esperándote, sin excusas, solo con el corazón abierto. Sin embargo, Tuba no respondió públicamente ni hizo mención alguna del gesto. La situación tomó un giro aún más inesperado cuando la prensa captó a la mujer con quien Engin habría intercambiado los mensajes. Aunque no se reveló su identidad, las imágenes mostraban a una joven entrando en un estudio de grabación vinculado al círculo profesional de Engin. Esto generó una ola de teorías entre los fans, algunos afirmando que podría tratarse de una excompañera de reparto con quien mantuvo una cercanía en el pasado.
Ante esta nueva ola de rumores, el equipo de representación de Enjin emitió un escueto comunicado: las especulaciones recientes son infundadas. Pedimos respeto por la privacidad de nuestro cliente y su entorno personal. Pero lejos de apaciguar los ánimos, el comunicado provocó aún más dudas. ¿Por qué no negar directamente el contenido de los mensajes? Tuba, por su parte, fue vista en compañía de una amiga de confianza saliendo de un centro de meditación. La prensa intentó obtener declaraciones, pero la actriz simplemente levantó la mano y dijo: estoy en un proceso de sanación. No hay nada más que decir por ahora. Su mirada, seria pero serena, transmitía que aún no había una decisión definitiva, pero que estaba tomando el control de su bienestar emocional. Una semana más tarde, sucedió lo inesperado: Enjin apareció en un evento público al que, según la agenda inicial, asistiría junto a Tuba. Lo hizo solo, con el rostro serio y notoriamente más delgado. Al ser interrogado por la ausencia de su pareja, respondió con voz entrecortada: a veces el amor también se demuestra dando espacio. Esta frase bastó para que los titulares hablaran de una posible separación inminente. No obstante, horas después del evento, Tuba publicó una fotografía antigua de ambos en sus redes. La imagen, en blanco y negro, mostraba a la pareja sonriendo en un parque. Sin texto, sin explicación. Solo la imagen. Los comentarios no se hicieron esperar: un recuerdo, una despedida, una señal de reconciliación. Los seguidores comenzaron a dividirse entre los que pedían una segunda oportunidad para la pareja y los que exigían que Tuba no volviera con alguien que había perdido su confianza. En medio de ese debate, una nueva pista apareció: un video filtrado por un fan los mostraba caminando juntos por una playa en horas de la tarde, aparentemente conversando. No había contacto físico, pero sí un lenguaje corporal que hablaba de una charla profunda. Una fuente presente en la escena reveló que se los vio hablando durante casi 2 horas y que, al final, Tuba habría dicho: esto no se arregla en un día, Enjin. Pero si quieres caminar a mi lado, tendrás que hacerlo sin mentiras, sin sombras. La frase se volvió viral. Y aunque ninguno ha confirmado oficialmente la reconciliación, los fans mantienen la esperanza. Porque cuando el amor es real, ni los errores, ni los mensajes del pasado, ni siquiera las tormentas emocionales pueden apagar del todo esa chispa que un día encendió el alma. ¿Será este el comienzo de una nueva etapa entre Tuba y Enjin? ¿O solo un cierre definitivo que merecía hacerse cara a cara? No olviden suscribirse para no perderse ningún detalle del próximo capítulo de esta historia que aún no ha dicho su última palabra. No te vayas sin dejar tu opinión. ¿Crees que Tuba debería darle otra oportunidad a Enjin? ¿O hay cosas que no se perdonan? Deja tu comentario y no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún detalle de esta historia que aún está en desarrollo.